Hola a todos, hoy empezamos con el tema 8, los vertebrados. Este tema vamos a ver dos puntos iniciales en los que vamos a ver algunos conceptos previos, vamos a recordar algunas cosas que ya deberíamos saber sobre el reino animal, para más tarde pasar a estudiar ya los 5 grupos que forman parte de los vertebrados, ¿vale? Peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, y un punto en el que estudiaremos un poco los tipos de adaptaciones que pueden presentar cada uno de los grupos al medio en el que vive. Pero antes vamos a hacer un cortito verdadero y falso para saber cuánto es vuestro nivel de conocimiento sobre los animales. La primera afirmación sería: llamamos vertebrado a cualquier animal que tenga huesos. ¿Qué pensáis? Pues muchas veces esta es pregunta de examen y a veces tenéis tendencia a contestar que esto es verdadero. Pero lo siento, no lo es falso. Solo definimos animal vertebrado como aquellos que presentan columna vertebral, no que presenten ningún tipo de hueso, ningún tipo de exoesqueleto, ningún tipo de endoesqueleto. Son vertebrados solo los que tienen columna vertebral. Aquí, por ejemplo, pues veis la columna vertebral de un ser humano, ¿vale? Seguimos. Todos los animales tienen nutrición heterótrofa. Bueno, esto es un concepto con el que ya estáis bastante familiarizados porque lo hemos estudiado en distintas ocasiones, ¿vale? Con lo cual ya sabéis que sí que es verdadero. Los animales tienen nutrición heterótrofa, esto quiere decir que necesitan alimentarse de otros seres vivos, ¿vale? Porque no son capaces de fabricar su propia materia, es decir, que no pueden producir la materia que necesitan pues, para hacer sus células, sus tejidos, sus huesos, etc. ¿Todos los animales tienen la capacidad de desplazarse? Pues bueno, la verdad es que cuando pensamos en animales, la primera imagen que nos viene pues, es de un león corriendo, una cebra también corriendo, pero en realidad existen animales invertebrados que viven fijos a un sustrato como pueden ser los corales o los pólipos, ¿vale? Pues aclarados estos tres conceptos muy básicos y generales, vamos a pasar ya a estudiar el primer punto. ¿Qué es un animal? Pues bien, un animal, ya hemos estudiado un poco sus características en el tema anterior. Los animales son seres pluricelulares, independientemente del grupo de animales que estemos estudiando, todos son pluricelulares, todos son eucariotas, es decir, que sus células tienen el material genético protegido por una membrana, que es lo que forma lo que llamamos núcleo, tienen nutrición heterótrofa, como acabamos de explicar, y son capaces de realizar las tres funciones vitales, que serían la nutrición, la reproducción y la relación. ¿Qué grupos de animales vamos a estudiar entonces? Pues vamos a tener en cuenta si presentan columna vertebral o no presentan columna vertebral. Entonces, vamos a tener a los seres vivos vertebrados y a los animales invertebrados, ¿vale? Vertebrados serán los que presenten la columna vertebral, que son los 5 grupos que ya hemos mencionado, y los invertebrados serán los que no tengan columna vertebral. Vamos a estudiar 6 grupos, pero ahora mismo ni los voy a mencionar porque los estudiaremos en el tema siguiente. Bien, algunos conceptos generales que deberíamos tener en cuenta antes de empezar a estudiar los vertebrados. Pues bien, el cuerpo de los animales pues suele guardar cierta simetría. ¿Qué quiere decir esto de simetría? Pues quiere decir que se podría trazar un plano que lo dividiese en dos mitades simétricas. ¿Qué quiere decir estas dos mitades simétricas? Que si yo trazo ese plano y doblo al animal por ahí, las dos partes se solaparían y serían idénticas, es como iguales frente a un espejo, ¿vale? Entonces, dependiendo de los planos de simetría que pueden trazarse sobre esos animales, vamos a tener animales que son asimétricos, quiere decir que no presentan ningún tipo de plano de simetría. También vamos a tener animales con simetría radial, quiere decir que pueden trazarse dos o más planos de simetría, como por ejemplo ocurre en las medusas, y por último vamos a ver animales con simetría bilateral. Se puede trazar solo un plano de simetría que lo divide en dos mitades
simétricas, ¿vale? Bien, en esta imagen pues podéis ver el caso de una esponja, ¿vale? La esponja da igual por donde yo trazara por donde yo trazara un plano de simetría, es imposible que yo encuentre dos partes simétricas, ¿vale? En el caso de la medusa, pues presentaría una simetría radial. Si veis, casi que con el dibujo que se hace, podría trazar distintos planos de simetría y siempre encontraría dos mitades simétricas, ¿vale? Y en el caso de la simetría bilateral, como es el caso de esta imagen de un ser humano, si yo trazo un plano de simetría que atraviesa el cuerpo así, pues podría doblarlo y tendría dos mitades totalmente simétricas, ¿vale? Bien, respecto a la temperatura, pues en este aspecto vamos a tener en cuenta si son animales de sangre fría o son animales de sangre caliente, según la capacidad que tengan de controlar la temperatura de su cuerpo respecto a la temperatura que hay en el medio que les rodea, ¿vale? Entonces, los de sangre caliente, ¿qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que son capaces de mantener la temperatura de su cuerpo constante. Les da igual qué temperatura tengan en el exterior, sea verano, sea invierno, estemos a 20 o estemos a 40 grados, la temperatura de su cuerpo se va a mantener siempre aproximadamente igual porque tienen unos mecanismos internos que le ayudan a controlar esta temperatura. Los de sangre fría, pues la temperatura de su cuerpo depende de la temperatura que haya en el medio, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues que no tienen esos mecanismos internos para mantener la temperatura corporal. Entonces, dependiendo de la temperatura que haya en el medio, pues van a tener ellos una temperatura corporal u otra. Un ejemplo muy característico son los lagartos, ¿vale? Como vemos aquí, un lagarto que está muy a gustito tomando el sol. ¿Por qué a primera hora de la mañana encontramos a este tipo de animales al sol? Pues porque necesitan calentarse para poder activar su metabolismo. Seguimos. Por último, vamos a ver la alimentación. Pues el conseguir alimento es una tarea bastante difícil para los animales, ¿vale? Por eso presentan pues características especiales para ellos, ¿vale? Para esta tarea. Detectan cambios a su alrededor, tienen un sistema nervioso bastante desarrollado y, por ejemplo, pues son capaces pues, de ver si yo soy una presa y viene un depredador a por mí, pues son capaces de reaccionar, ¿vale? Con lo cual también tienen la capacidad de desplazarse de forma activa, ¿vale? Otra cosa, el tipo de alimento que ingiere cada animal, pues ya sabemos que es diferente, ¿vale? Entonces, cuando hablemos de este tipo de alimentación, es decir, del tipo de alimento que toman, vamos a hablar de régimen alimentario. Y pues para ello van a tener una estructura determinada en pues lo que sería su boca. Voy a ver algunos ejemplos. Animales herbívoros. Pues bueno, aquí tenemos una mariposa. Estas mariposas tienen una trompa, una espiritrompa se llama, que está enrollada en condiciones de reposo. Pero cuando necesita alimento, las mariposas se alimentan del néctar de las flores, que están en la zona profunda de la flor. Entonces, cuando van a alimentarse, estiran esa trompa, la introducen en la flor para poder obtener ese néctar, pues, por succión. En el caso de los conejos, pues se alimentan de hierba, básicamente, ¿vale? Entonces, además necesitan el estar siempre como masticando porque sus dientes crecen continuamente. Tienen dos incisivos muy largos y afilados, los tienen así curvados para arrancar y luego tienen los molares que se deslizan los unos con los otros para poder triturar esa hierba de la que se alimentan. Ejemplos de carnívoros. Pues bueno, tenemos una araña. La araña tiene la capacidad de inyectar un veneno en esta glándula que tienen aquí. Entonces inyectan el veneno a su presa y este veneno lo que hace es que lo paraliza y además le inyecta unos jugos digestivos. ¿Estos jugos digestivos qué hacen? Pues destruyen la materia que forman los órganos, los tejidos, y una vez que están disueltos, la araña los succiona y de ahí se alimenta. Otro ejemplo de animal carnívoro sería la rana. La rana se alimenta de animales pequeños, normalmente insectos, ¿vale? Y además los engulle enteros. Entonces atrapa a las presas con esta lengua pegajosa que tiene
y normalmente no tienen dientes, pero si tienen dientes no es con la función del masticar, sino para evitar que la presa consiga huir, ¿vale? Entonces, no tienen función como tienen los nuestros o como tienen las de otros animales. Respecto al movimiento, bueno, pues ya hemos dicho que muchos animales van a tener la capacidad, la mayoría de los animales tienen la capacidad de desplazarse, ¿vale? En general, pues para ir en busca del alimento. Y para ello desarrollan pues estructuras específicas y muy variadas que dependen pues de los músculos y del esqueleto. Dependiendo de cuál vaya a ser el alimento que vaya a tomar este animal, pues su musculatura y su esqueleto serán más desarrollados, menos desarrollados y tendrán una forma características. Además, puede presentar apéndices y extremidades articuladas que facilitan muchísimo el movimiento. Aquí tenéis una imagen pues, de un animal, de un perro en este caso, ¿vale? El tronco tiene un diseño muy apropiado para la función de correr, ¿vale? Sobre esta primera parte os dejo algunas actividades abajo, ¿de acuerdo? Seguimos.